Cuando hablamos de inflación nos estamos refiriendo eh, a un aumento sistemático, generalizado de los precios, ¿no? Estamos hablando de una variación de precios que es marcada en el tiempo, es un concepto dinámico. Pero cuando uno ve la tasa de inflación, que normalmente se publica en porcentaje, y dice la tasa de inflación de un país es del 4%. Si esa es tasa de variación interanual, bueno, pues en ese mes habrá crecido un 4% la inflación con respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, se produce un aumento en media del 4% de los productos de la cesta de la compra. Y es que estamos utilizando el IPC como indicador. Como indicadores de inflación tenemos varios. Tenemos por un lado el IPC, tenemos por otro lado el índice de precios industriales, tenemos los precios de importación y los precios de exportación, tenemos los costes laborales unitarios, tenemos el deflactor del PIB. Bueno, tenemos una serie de indicadores que me ayudan a saber cuál es la variación de precios que se ha provocado en una economía en un determinado momento del tiempo. Cuando esto lo llevamos a serie temporal, tenemos el típico gráfico, esto es el tiempo, este es por ejemplo el IPC, vamos viendo la evolución que se produce de la inflación, si es en porcentaje, a lo largo del tiempo. Bueno, cuando nos encontramos con esta fase del ciclo de la inflación, está en aumento, como está en positivo y creciendo, hablamos de aumento de la tasa de inflación. Cuando por el contrario la tendencia es bajista, cuidado, porque si la tendencia es bajista pero está por encima de cero la tasa de variación interanual del IPC, los precios siguen subiendo, pero cada vez crecen a un ritmo menor. Por lo tanto, hay una ralentización del aumento de precios. Lo que hay es una desinflación. Hay veces que esta desinflación ocurre por un programa de estabilización del gobierno o del Banco Central para moderar la inflación, que es lo que se está intentando provocar ahora con la subida de tipo de interés de algunos países como Estados Unidos. Pero hay otras veces que la desinflación proviene de un proceso de debilidad de la demanda y que provoca una ralentización del aumento de precios como consecuencia del enfriamiento o atonía de la demanda en un país. Sin embargo, la desinflación no ha de confundirse con la deflación, porque si la inflación continuara por aquí y traspasara el cero, entraría en terreno negativo. Es decir, en esta zona de aquí, a pesar de que la tendencia es bajista, igual que aquí arriba, está por debajo de cero. Eso significa que los precios bajan con respecto a momentos anteriores. Aquí no se habla de desinflación, sino se habla de deflación. Deflación es tasa de inflación negativa. Los precios bajan con respecto a momentos anteriores. Y esto suele ser sinónimo de fuerte debilidad de la demanda, del consumo, de la inversión en un país. Con esta pequeña diferenciación, y sabiendo que cuando la inflación se desmadra y crece a tasas de 2, 3 dígitos, 4 dígitos, ya hablamos de una eventual hiperinflación o inflación galopante en un primer estadio. Claro que en este proceso de saber qué indicadores miden, qué tipo de variación de precios tengo en mi país, es inflación, es deflación, desinflación, hiperinflación, inflación galopante. Cuando sé identificar cuál es la evolución de los precios, ahora toca la parte más de causalidad, ¿no? De entender las razones por las que en una economía puede haber inflación. Y aquí distinguimos diferentes tipos o causas de la inflación. Por un lado, está la inflación basada en la teoría cuantitativa del dinero. Estas son las causas o tipos de inflación. Una primera causa que provoca inflación
es la llamada teoría cuantitativa del dinero, que nos dice que si aumenta la cantidad de dinero que circula en un país, si aumenta la oferta monetaria, esto terminará provocando un aumento de la tasa de inflación, porque al haber más dinero en circulación, será más barato acceder a él a través de préstamos con tipos de interés más bajos. Esto aumentará el consumo, la demanda agregada y, en última instancia, los precios y la inflación de un país. En segundo lugar, tenemos la llamada inflación de demanda, que lo que nos dice es que si en un país aumenta la demanda agregada, va a provocar tensión, presión sobre la oferta, que a lo mejor no tiene capacidad para reaccionar a ese aumento de la demanda y termina subiendo precios. Es decir, termina aumentando la inflación y esa inflación se denomina inflación de demanda. En tercer lugar, tenemos la llamada inflación de costes. Inflación de costes. Aquí lo que sucede es que si aumenta el precio de los factores productivos, de los inputs, pues trabajo, capital, recursos naturales, etcétera, se va a producir un aumento de los costes de producción y, por tanto, de la inflación. Es lo que se llama inflación de oferta, inflación de costes, inflación que proviene del lado de la oferta y es principalmente la que ahora estamos experimentando. Aumento del precio de materias primas, aumento del precio de la energía, petróleo, gas natural, que provoca un incremento de costes de producción y esto termina elevando la tasa de inflación porque las empresas trasladan a precio final ese aumento de costes que tiene al producir. Y por último, tenemos la inflación estructural. Es decir, es la teoría estructuralista de la inflación. Esta lo que nos dice es que un mal funcionamiento de la economía termina provocando inflación. Y con esto me refiero a problemas logísticos en el país, problemas de competencia en el mercado, que hace que existan muchos oligopolios, muchos monopolios que abusan de los precios y generan inflación persistente. Bueno, esta es la estructura, la teoría estructuralista que explica que determinados países tengan tasas de inflación siempre más altas que otros, ¿no? Por el mal funcionamiento de su economía.